que la gente tendríamos que tener, todos los panameños del Fuero Común, seamos o no seamos economistas, tenemos que tener muy claro cuáles son los ingresos, ya, más allá de nuestro círculo de influencia de nuestro país, cuál fue la situación de la mina, cuál es el impacto, por ejemplo, que tiene en la economía, cuál es el impacto que tiene ahora mismo el niño y el tema del agua y de la escasez, tanto obviamente en el Canal de Panamá, y bueno, en el Canal de Suez no vamos a pedir tanto, sí. Y ese es el tema que nos ocupa en el día de hoy, Eric, y es el que te agradecemos que nos puedas ilustrar. Claro, a la orden. Y de hecho me parece bien importante la analogía porque cuando tú estás analizando un tema de finanzas personales, tú tienes un control sobre lo que tú haces y las buenas o malas decisiones que tú tomas. Pero cuando estamos hablando del país y las finanzas del país se han manejado mal, aunque tú hayas hecho las cosas bien, de todas maneras vas a sufrir una consecuencia al respecto. Entonces puede que tú hayas hecho las cosas muy bien y te hayas mantenido en un nivel de endeudamiento que puedas pagar y que tienes tus ahorros, pero si las finanzas públicas se han estado deteriorando y hay un endeudamiento alto, que te pierda el grado de inversión, que suba el riesgo país, te van a subir las tasas de interés y te va a subir una serie de cosas que al final no tienen nada que ver con tu gestión, pero que sí acaba siendo impactado. Mira, aquí vamos a tener una especie de diálogo porque es lo que queríamos un poco sobre este tema. ¿Cómo es posible, y vamos a hablar un poco sobre mojado, pero lo vamos a volver a analizar económicamente para que lo entienda la audiencia y lo entendamos nosotros mismos, que un país como Panamá y también obviamente el Canal de Suez tenga el agua como uno de los principales insumos? O sea, con el agua se produce el paso del canal hacia las dos vías. Hemos tenido años y estudios, aquí estuvimos sentados donde estás tú, al ex administrador del canal. Jorge Quijano. Así mismo, y me lo encontré el fin de semana, casualmente estábamos hablando del canal seco y demás, que es una alternativa. Y nosotros hemos sabido qué va a pasar, sabemos que el niño cuándo va a venir, con cierta precisión que antes no se tenía, dicho sea de paso. Tenemos estudios que dicen por dónde es que tenemos que resolverlo y no lo resolvemos. Económicamente ahora estamos en una situación. Y mira, y lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Panamá tenemos un mal uso y manejo del agua, porque acuerda que no solamente es el canal el que usa agua y tiene que hacer inversiones para eso, sino que también nosotros consumimos agua y no la, digamos, administramos de la manera más eficiente. El tema del consumo, por supuesto. El consumo mal... él dijo aquí que el consumo no se había calculado bien, ¿se acuerdan? Sí, y se había duplicado el consumo doméstico, por decirlo así, e impactó directamente, obviamente, al Canal de Panamá. Digo, y tú tienes, ahorita no me acuerdo bien las estadísticas, pero el otro día alguien me las estaba presentando y dice que solamente en evaporación perdemos 15%. Eso es muchísimo. Entonces, nosotros tenemos una mala gestión en la administración del agua por parte del IDAN, que tiene muchas fugas y que a veces ni siquiera tienen los medidores o que a veces están haciendo temas de que se pierde el agua, pero nosotros también como panameños tenemos que responsabilizarnos un poco. ¿Cuánta gente tú no ves que le echa agua a la piscina con una manguera o que dejan las plumas abiertas para limpiar el pórtico? Entonces, esas cosas en otros países hasta se multan y se penan porque tienen un mayor entendimiento de que tenemos que tener un uso racional y eficiente del agua. Y en mi opinión es que el agua está subsidiada de cierta manera, está increíblemente barata. Entonces, por ejemplo, a la gente no le cuesta botarla. Exacto. Entonces tenemos tenemos una conducta que está causando una consecuencia en el impacto de digamos, el tránsito y el comercio global, porque al final estás afectando al canal. Global. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que, bueno, hay que también hacer un tema no de racionar, sino de manejar más eficientemente el consumo, todo el mundo inmediatamente se pone bravo y dice que no, es que el canal no debería estar privando a la gente de poder usar agua. Lo que pasa es que también el agua no es que, es que no voy a poder tomar agua para que pase un barco, es que también están botando el agua y hay que manejarlo mejor. Y un país donde uno de los principales ingresos, por lo menos el ingreso emblemático, y que es, digamos, la idea más universal que tiene el mundo sobre nosotros, es el Canal de Panamá. ¿Cuánto representa el ingreso que genera el Canal de Panamá para la economía de nosotros? Mira, el año pasado el Canal de Panamá dio 2.500 millones. Entonces, si tú te pones a ver el déficit para el déficit para septiembre del año pasado, todavía no tenemos la cifra de cierre de año, fue de 5.000 millones. Entonces, para que entiendas que es la mitad del déficit. Al final,
Y eso se va prácticamente a pagar intereses. Entonces, cuando tú piensas en la deuda del Estado, piensa que el canal se va a pagar todos los intereses de la deuda del Estado. Es un monto importante y no solamente es el aporte que le hace el canal, sino también todos los empleos que se generan, todo el tráfico que genera tener un, digamos, país logístico y un país portuario. O sea, no solamente en economía debemos ver el efecto directo, sino también todos los efectos indirectos que están alrededor de tener una economía con el canal. Entonces, al final, el impacto va mucho más allá de ese aporte que te está dando al Estado. Ahorita que el administrador del canal dice que vamos a perder como entre 500 y 700 millones de dólares en ingresos, eso es menos ingresos para las finanzas del Estado. Por eso también va a tener un impacto en si hay menos tráfico por el canal, significa que todas las mercancías se va a atrasar. Eso significa que si yo estoy esperando que me traigan una cosa de China, antes me demoraba un mes, ahora me demora mes y medio o 2 meses. Eso va a tener un impacto en las mercancías, en el flujo de caja de las empresas, en que se puedan generar cosas de valor agregado. O sea, el impacto es mucho mayor. ¿Cómo se conecta la situación del canal de Suez y la del canal de Panamá, o qué similitudes tienen? ¿Nos podrías explicar un poco el drama de ambas vías acuáticas? Claro, bueno, el drama es diferente en el sentido de que la causa raíz del atraso es diferente. Lo que está pasando en el Mar Rojo tiene que ver más con un movimiento de insurgentes yemeníes llamados los hutíes. Y lo que está pasando en Panamá es que hay falta de agua. Entonces, eso está causando retrasos significativos en el tránsito, y eso lo que está haciendo es que aumente drásticamente el precio, no a tiempos de COVID. En tiempos de COVID un contenedor de 40 pies llegó a $20,000, pero ahora estamos hablando de que los contenedores han pasado de $2,000 a $8,000 o $10,000. Entonces, eso ciertamente tiene un impacto porque empuja los costos al alza y empuja los precios hacia el alza, y un tráfico de Asia hacia el este de los Estados Unidos está tomando normalmente 30 días, pero ahora está tomando 45, 50 días. Entonces, ahí hay un atraso significativo y un aumento en el costo que ciertamente va a tener un impacto en la economía mundial. Carolina y Einar, me gusta más Einar. No, yo les tenía unos datos, como yo soy el chico de los datos. El datólogo. El chico de los datos, póngame el ponche ahí, señor, por favor. Einar. Y es referente a lo que usted mencionó hace un momento y en torno a la deuda que tenemos en el país. Y lo voy a leer para no equivocarme con la cifra. Por favor, Einar. Panamá tiene una deuda de 47.406 millones de dólares hasta octubre de 2023. Y de esto, el presidente Laurentino Cortizo recibió la deuda en 26.612 millones. Desde julio de 2019, cuando asumió el presidente, hasta octubre de 2023, él incrementó la deuda en 20.794 millones, casi el doble de lo que realmente recibió. O sea, de lo que él obtuvo. De lo que él recibió. Y ahora vamos de nuevo al economista cabecera y le preguntamos... ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos? Esto es un monopolio, digamos, horrible y fatal hacia el futuro. Acabamos de tener un conflicto con un contrato que nadie quería, pero matamos todo el sector minero con el respeto de los medioambientalistas, matamos un sector millonario para la economía del país. Tenemos una situación de crisis en el canal de Panamá, tenemos un endeudamiento galopante, crisis económica, histórica, por lo que acaba de decir Einar. ¿Cuál es el futuro de nuestro país? Los candidatos políticos tendrían un debate interesante y nosotros saber exactamente qué van a hacer con este mezclum que es bastante fatal. Como estábamos hablando antes de que estuviéramos al aire, es que las crisis no vienen solas. O sea, siempre tenemos que... tenemos ahorita un paciente que no es que se quemó la mano y el resto está bien, sino que se quemó la mano y se rompió la pierna y tiene fiebre, está de sobrepeso. Estamos jodidos. Sí, y lamentablemente hay que tomar medidas, no te diría que extremas, pero medidas bastante fuertes, porque al final eso es lo que requiere el paciente para mejorar. Mira, el principal problema con la deuda son 3 cosas. La primera es en qué nos endeudamos. Porque si tú me dijeras a mí que nosotros nos estuvimos endeudando y ahora tenemos 4 líneas de metro y tenemos mucho más hospitales, mucho más puertos, yo te diría, bueno, eso es una inversión. Deuda para invertir. Claro, o sea, y para que lo tengamos en proporciones, al datólogo le doy el dato, antes nosotros 45% del gasto iba a inversión. Ahora 27% del gasto va a inversión y 64% va a funcionamiento y el resto va a intereses. Entonces, tienes una situación en donde dicen, hay un recorte en el presupuesto y recortaron varios miles de millones de dólares, pero
75% de eso se lo recortaron a inversión, no al funcionamiento. Segundo problema, las tasas de interés están altísimas. Una alta tasa de interés se traduce en que tienes que pagar más intereses y eso deja menos dinero para que se hagan otras cosas. Entonces, cuando usted diga, y es que a mí que me importa el riesgo país, bueno, cuando usted vea que no hay medicinas en la caja de Seguro Social, haya huecos en la calle, haya escuelas sin trabajar, piense que la plata del canal se está yendo a pagar intereses. Piénsalo así. Y hay hueco, pero de todas maneras va de más. Sí, claro, pero cada vez que veo un hueco diga, es que no hay plata para repararlo porque la plata se está yendo en intereses, en cosas que al final se gastaron. O sea que al final el canal de Panamá no nos está dejando nada para inversiones, sino que prácticamente si utilizamos todo eso puede ser para pagar los intereses de una deuda. Y digamos, la reacción que ha tenido el Estado siempre es cada vez exigirle más cuando el canal tiene que hacer sus propias inversiones, tiene que hacer la inversión del embalse del Río Indio y tiene que hacer una serie de cosas de mantenimiento, pero el Estado lo está usando como una caja fuerte. Y de nada va a servir que cada vez le pidamos más y más ingresos si el Estado sigue gastando. Nosotros como país tenemos un problema de gasto, no un problema de ingresos. Sí, hay que revisar algunas exoneraciones y algunas cosas, pero al final, mientras más ingresos tengas y no controlas el gasto, siempre vamos a vivir en déficit. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que controlar. Y la próxima administración, yo ya he escuchado a algunos candidatos hablando de que hay que reducir el gasto, hay que reducir la planilla estatal. Y yo espero que se haga, porque es que la verdad es que al final no vas a poder hacer nada para el crecimiento económico del país, atraer la inversión extranjera directa y tener un mercado laboral dinámico si no bajas el gasto estatal. Alexis mencionó algunos elementos en los que estamos críticos. Mencionabas tú el tema económico. ¿Cuál otro mencionaste? La conectividad que existe entre perder un sector económico importante, la debacle del canal de Panamá. ¿Cuál debería ser la prioridad para así es. El próximo gobierno que entra a partir de julio? O sea, de todos estos problemas que tenemos en el país, ¿cuál debería ser el primero para ir abriendo el campo y que las cosas vayan mejorando? Claro, me voy a poner el sombrero de consultor, porque realmente hay que separar las cosas en... hay problemas internos y hay problemas externos. Claro. Los problemas internos es que al final nosotros tenemos un problema institucional de transparencia muy importante. Entonces, si tú eres la próxima administración y dices, bueno, es que yo voy a subir los impuestos, tú vas a tener una revolución el día de mañana, porque nadie confía que el aumento en los impuestos va a ser para recaudar y tapar el déficit. La gente va a decir, esto es para continuar lo que hemos tenido toda la vida, que es una robadera y falta transparencia en las instituciones. O sea que hay que atacar de raíz el problema de la corrupción. Y me alegró ver a algunos candidatos decirlo, porque lo dije el otro día también en televisión y creo que varios escucharon, es que lo que pasa es que el empleo lo genera la inversión la genera la confianza. ¿Y cómo vas a tener una situación que la gente va a confiar en un país donde no hay Estado de Derecho, donde tienes un contrato y después te lo quitan? O sea, y digamos, no entremos en detalles específicos. Y digamos, yo no soy partícipe de ese eslogan, es que al final, si tú estás dando la imagen de que acá se puede hacer siempre y cuando tienes que se roba, entonces solamente van a venir los malos inversionistas, solamente van a venir personas que van a querer jugar ese juego y no se va a beneficiar el país, se van a beneficiar algunos sectores, pero no se va a beneficiar el país, y eso nos continuará poniendo en listas y en cosas que nos afectan a todos. Y en el 2024, ¿quién es el responsable? Por eso siempre regresamos a la importancia del voto consciente hacia el futuro. Regresamos a la mesa, al storytelling ese de la mesa con mi mamá de 84, mi hermana y el niño de 16, mi sobrino. Todo esto que estamos diciendo, ¿qué debe hacer el ciudadano? ¿Qué debemos hacer nosotros con lo que viene? Más allá de lamentarnos o asustarnos, creo que no es lo que nos sucede, sino lo que nosotros hacemos con lo que nos sucede. ¿Qué le dirías al panameño en ese tema? Mira, yo te diría que lo primero es que nosotros tenemos que ser más conscientes que nuestro voto importa y que tenemos que educarnos y entender un poquito mejor las cosas. Nosotros no podemos ser, digamos, agnósticos o no querer estar en temas de política. Puede ser que tú no quieras ser representado diputado y eso es perfectamente válido, pero tienes que entender que la persona por la cual tú estás votando, cuál es su track record, qué ha estado haciendo, qué está a favor, qué está en contra. Aquí en Panamá los debates ni siquiera son ideológicos. Aquí en Panamá los debates son si este grupo de amigos me cae bien o este grupo de amigos me ayuda. Entonces nosotros tenemos que involucrarnos más. Al final es muy fácil echarle la culpa a la casta política o a la clase política, que tiene la culpa, pero nosotros también somos partícipes de ese sistema. Por supuesto. Entonces, si tú me
estás diciendo a mí que yo estoy votando por un corrupto, tú no eres víctima, eres cómplice. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer los panameños es entender, sí, hay una casta política, un grupo de amigos que se reúnen para hacer cosas entre ellos, no a beneficio del pueblo, sino a costa del pueblo. Entonces, ¿qué hago yo dándole mi voto a esas personas? Se tienen que dar votos a tal vez a personas nuevas o a personas que tengan un mejor récord, pero al final, y yo no le quiero decir a nadie por quién particularmente tiene que votar, pero tienes que responsabilizarte por el voto que estás haciendo. Porque nos quejamos de los corruptos, pero ¿quién los puso ahí? La gente votó por ellos. Es como cuando existe este dicho que el desconocimiento no te exime de la ley, una cosa de responsabilidad de la ley. Y hablando de esto, a mí me encanta porque siempre tengo como un grupo de amigos donde dicen, no, es que a mí no me gusta hablar de política. Es que a mí no me gusta la política. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que tengas que estar informado y actualizado de las cosas que están pasando, porque el día de mañana vas a votar y no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Pero bueno, dicho esto, señor Eric, a mí yo sí quisiera preguntarle algo como desde esa fantasía, ese cuento de Disney que mucha gente piensa, y es una pregunta que se hacen muchos panameños. Si todo lo administrativo se llevara de la forma correcta, Panamá es una aldea. Somos 4 y algo de millones de personas. Siendo un país tan pequeño, teniendo un ingreso tan alto como el Canal de Panamá, con todo bien administrado y llevado, ¿no debería existir ni siquiera la pobreza en Panamá, por ejemplo? Mira, ¿o no alcanza? O sea... No, mira, y la pregunta es muy buena. De hecho, si tú ves, y esto creo que me lo dije en un programa que ustedes me invitaron, si tú ves los principales países de índice de libertad económica, son países pequeños. O sea, Estonia es un país de 2 millones de personas, Irlanda es un país de 4 o 5 millones de personas. O sea, los países que realmente están liderando eso son países chicos. Taiwán es un país chico y tiene 20 millones de personas, pero son chicos en tamaño y tienen a China básicamente embargando su economía y tratando de destruirlos todos los días. Y nosotros vemos que esos son países que están progresando. Entonces, no es excusa necesariamente que Panamá es un país chico. Ahora, tocaste el tema de pobreza. No, pero es que precisamente porque es chiquito deberíamos. Por supuesto. Deberíamos estar así. Debería ser más fácil administrar los recursos. Aquí no tenemos problemas étnicos como en otros países que tienes, no, es que este segmento es una religión que a mí no me gusta, entonces hay ataques terroristas. Exactamente. O sea, nosotros tenemos problemas relativamente fáciles de atender. Lo que pasa es que a nosotros nos mata la corrupción. Entonces, mira, al final, pobreza y desigualdad siempre va a existir. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que tratar de hacer que la pobreza sea lo menos posible, no va a ser cero, pero tratar de que sea lo menos posible, y que la desigualdad no sea a causa de que un tipo robó, que la desigualdad sea es que este tipo trabajó más duro o es que esta persona tiene mejores habilidades y a nosotros nos gusta hacer ver lo que él hace. Pero si la desigualdad es resultado de que es que mis padres no tenían para mandarme a escuela privada y tuve que ir a una escuela pública que no tenía agua o que no tenía profesores y que lo que pasa es que esa plata se la robaron, ese es el problema que hay que atacar de raíz. Y yo creo que este ejemplo lo di la última vez. A nosotros no nos molesta la desigualdad económica entre nosotros y Messi o entre nosotros y Bad Bunny, porque a nosotros nos gusta lo que esa persona hace, entonces todo el mundo les paga para hacer eso. Pero la desigualdad que sí nos molesta es esa persona se volvió millonario, no porque ofreció algo, sino porque robó. Entonces eso hay que atacarlo de raíz, y yo soy de la opinión, y lo digo cada vez que puedo, la mejor manera de fiscalizar el Estado es reduciendo el tamaño del Estado. O sea, un Estado chico es mucho más fácil de fiscalizar y así nos evitamos esos problemas. Panamá tiene casi 300.000 funcionarios. Sí. O sea, un país tan pequeño como nosotros. Conecta eso y nadar con el Ese es un dato que les tengo 700, también. Los 700... Con 777.000 informales. O sea, casi un millón de personas. Si lo sumas es un millón. Dime. Si lo sumas es más de 1 millón. Así es. Sí. Cuando ves los desocupados, tienes 155.000 desempleados, pero sin considerar que el Estado ha contratado bastantes personas. O sea que no es que las cifras estén maquilladas, pero las cifras están sesgadas. Al final tienes, y mira, la gente está diciendo, no, es que hay que enfocarnos en turismo, en construcción, en logística. Y en esos 3 sectores específicamente, la informalidad es arriba del 60%. Así mismo. O sea que aunque nosotros generemos, los empleos no están siendo empleos formales y no están siendo personas que están contribuyendo a las arcas del Estado. Solamente el 18% de las personas informales contribuye a la caja del Seguro Social. Y ahí es donde nosotros vemos que los problemas o las crisis vienen acompañadas. Porque si tú realmente quieres atacar un problema de déficit, por ejemplo, tienes toda una base de 770.000 personas de informales, formaliza a esas personas y aumenta la recaudación inmediatamente. Eso no es un tema tanto de subir impuestos, es cómo aumentamos la base, cómo hacemos que esa persona que es informal se formalice, o por qué se están contratando informales, qué carga le estamos dando a la empresa que los está empujando y que tienen esas barreras de entrada para en vez de contratar a personas formales. Por ejemplo, ¿simplificarías tú como economista el sistema casualmente para que esas personas debería haber consideraciones con relación
a esa economía, esa parte empresarial y informal, pero que es empresaria y que además da empleo, pero es que es tratada como cualquier otro dentro de la economía, dentro del sistema económico, asumiendo que son actividades económicas, pero no hay una consideración, no digamos que especial, sino de entender la naturaleza de la actividad económica. Mira, la tramitología debería ser transparente y digital y debería ser lo más expedita posible. Hay un concepto que se llama el silencio administrativo, que si por ejemplo tú vas y tú le pides algo al Estado y no te contesta, asumes que no. Debería ser que sí, o sea, el silencio administrativo debería ser positivo. Hey, puedo hacer esto. A menos que te contesten que no, significa que sí lo puedes hacer. Ahí nos ahorramos un pocotón de temas. Hay muchos trámites del Estado donde la información que te está pidiendo ya la tiene el Estado. O sea, tú vas a entregar unas cosas y me tienes que traer esto al registro público o me tienes que traer tal información. Esa información ya la tienen ellos. El back office de todo el Estado debería estar integrado. Y ahí nos ahorramos cualquier cantidad de cientos de miles de dólares y ayudas a ese pequeño empresario que está tratando de subsistir, porque al final la mayoría de las empresas no son grandes corporaciones, la enorme mayoría de las empresas en este país que genera la mayoría de los empleos son microempresarios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reducir esas barreras de entrada y reducir esas fricciones para que la gente pueda competir y pueda dar un servicio. Eso no va a garantizar nada, no va a garantizar que las personas sean exitosas, pero no podemos hacer que la carga impositiva, que la carga burocrática sea la que esté impidiendo el progreso del país. Eso lo tenemos que eliminar. Eric, regresando a qué debemos hacer los panameños en términos de nuestra economía doméstica frente a lo que hay, de nuevo, repito, no es lo que le pase al país, sino lo que cómo tú reaccionas frente a esos fenómenos. Y lo repito porque quisiera ir al ciudadano. Sí. Deberías ahorrar, deberías ir con pie de plomo si tienes una inversión en el momento, por ejemplo en economía informal, si vas a hacer un kiosquito y vas a poner una tienda de helados o lo que sea. ¿Qué debería hacer el panameño en esta situación hacia el futuro? Mira, yo tengo 2 licencias de la Super de Valores, así que me va a tocar decir lo que me dice la ley, que es esa recomendación depende de la persona, o sea, depende del perfil de cada uno, pero a ver, cuando uno se ve un tema de finanzas personales siempre tiene que empezar por lo básico. Tengo un fondo de emergencia. Hay gente que ni siquiera tiene un fondo de emergencia y si tiene un problema le tiene que meter un tarjetazo. Las tarjetas no son para las emergencias, pero acaban viviendo endeudados constantemente. Entonces, tengo una tarjeta de emergencia. Sí, pero te cuesta 20% o más. Entonces, el costo del dinero yo digo, Dios proveerá. ¿Te vas a indicar a Dios? Entonces, uno siempre tiene que tener su reserva para emergencias. Por si, como tú dices, se te da una lavadora, se te da una refri, no te endeudes por algo como eso. Segundo, la deuda que tú tienes es deuda ¿para qué? Si te endeudaste para un viaje, yo creo que eso fue una muy mala decisión. Claro. Al final te tienes que endeudar para cosas que al final mejoren tu calidad de vida. Bueno, te endeudaste para comprar un carro, está bien, trata de que ese endeudamiento sea en lo razonable, no te vayas a comprar un BM si lo que puedes comprar es un Kia Rio, pero eso ya es un tema más de sí, es que al final, es verdad, lamentablemente... es verdad. Como Shakira, cambiaste un ¿cómo es que? Un Twingo. Twingo por un... Ferrari. Ferrari. Ajá. Pero lo que dices es cierto hasta cierto punto. Tú sabes que la literatura de finanzas personales habla de deuda buena y de deuda mala, Claro. que es lo que tú estás diciendo. Claro, la claro. deuda buena es la que te lleva a algo positivo en estatus de vida o en una inversión que se te va Sí, si a te endeudaste regresar. para sacar, por ejemplo, una maestría y esa maestría al final se traduce en que aumentó, digamos, tu atractivo hacia un potencial empleador o inclusive que en tu trabajo te van a pagar más, esa fue una buena inversión. Pero si al final tú me estás diciendo y que, bueno, es que a mí me dijeron que la letra era tanto, yo podía pagar esa letra, pero no te fijaste cuánto realmente te has gastado en intereses, ahí es plata que pudiste haber ahorrado. Al final el juego no se trata de vivir endeudado y pagar las deudas. Al final el juego se trata de tratar de construir un patrimonio, porque cuando estés jubilado y no vaya a haber caja de seguro social, ¿a quién vas a ir a acudirle? Tienes que tú empezar a ahorrar durante tu vida productiva para que cuando ya estés en los 80 años no vivas estresado por plata. Eric Molino, nuestro economista de cabecera, como me gusta a mí decir, Einar lo ha estado de alguna manera nutriendo con estos datos. Creo que es interesante la charla que tuvimos el día de hoy. Esperamos, como siempre, que de semana en semana nos visite y podamos discutir todos estos temas porque son bien interesantes y siempre llevarlos a esa mesa que yo digo de las personas, de la abuela de uno, de su sobrino, de su hermana, de su tío, del informal que conocemos y mandarle una información que de alguna manera los reconforte y puedan ellos utilizarla como una herramienta para no quedarse
digamos, ensimismados en lo que nos está pasando, sino más bien pensar en la reacción o lo que nosotros podemos hacer por lo que nos está sucediendo. Y Siempre que me inviten, aquí estaré. Me encanta, Eric, porque tú lo hablas de una forma tan, Sí, muy Eso tan lo iba a decir, natural. tan- O sea, sí. y no deja de ser como, ¿sabes? En su idioma de economista, pero a la vez coloquial. O sea, todo el mundo lo puede entender, su jerga, exactamente. Lo conectas muy bien con la realidad. Por eso quise cerrar con un tema de economía personal o de finanzas personales.